Mira la presentación. Claro, sí. Sí. Bueno, buenos días compañeros, buenos días doctor. Buenos días, bienvenidos. Qué gusto saludarles. Adelante, mi Julius. Gracias. Bueno, mi nombre es Julio César Santiago Hernández y pues vamos a hablar sobre un caso clínico de litiasis. Y pues aquí está la misión y visión de la escuela. Pues vamos a pasar lo que vendría siendo el caso clínico de litiasis renal provocado por un exceso de ácido úrico en el paciente. Tenemos paciente masculino de 54 años de edad que acude a consulta por un dolor de frecuente intensidad que nos dice o nos comenta que empieza y acaba repentinamente. Esto vendría siendo un signo como tipo cólico, localizándose en la fosa renal izquierda, presentándose náuseas y vómito en algunas ocasiones cuando se presenta este dolor tipo cólico. Comenta padecer de una fuerte lumbalgia sin encontrar alivio exitoso al acostarse. En los antecedentes patológicos del paciente refiere antecedentes de diabetes mellitus, dislipidemia y disfunción eréctil de varios años de evolución. En el interrogatorio nos comenta el paciente que fue tratado en el servicio de urología del hospital por un cuadro de litiasis úrica sometido a litotricia extracorpórea por ondas de choque en el año 2009 y obtuvo un tratamiento, o en aquel entonces tuvo un tratamiento habitual de alopirunol 300, citrato potasio y una dieta baja en purinas. En la analítica encontramos que su hemograma, estudio de coagulación y bioquímica general está dentro de la normalidad. En el sedimento urinario tan solo destaca una microhematuria. Esto podría ser un indicativo de una litiasis, un pequeño sangrado en la orina. Julio, permítame, voy a poner a la americana, espera. Recording in progress. Ahí está, ok. Adelante. Sí, voy. Bueno, en el estudio general de orina, pues encontramos estos valores. Encontramos nitratos positivo, aspecto turbio, y todo esto es lo demás. Por protocolo se mandaron a hacer estudios de gabinete. Se mandó a hacer una orden de radiografía simple de abdomen y una ecografía abdominopélvica para comprobar una litiasis en riñón izquierdo. En la radiografía simple de abdomen es negativa para cálculos radiopacos y en la ecografía abdominopélvica nos va a informar una litiasis de 4 centímetros que ocupa la pelvis y grupo calicial inferior del riñón izquierdo con discreta ectasia calicial. Bueno, y aquí en esta imagen pues quise agregar cuáles son los cálculos radiopacos o cuáles son los tipos de litiasis que lo van a formar, que es el ácido oxalato cálcico, fosfato cálcico, el fosfato amónico de magnesio. Esos son los radiopacos. Nos encontraron cálculos de este tipo. Sin embargo, pues encontraron cálculos radiolúcidos, entonces ya vamos a observar, teniendo en cuenta que los cálculos radiolúcidos son producidos por el ácido úrico, cistina y santina. Y pues aquí podemos observar los cálculos radiolúcidos en el paciente. Aquí podemos observar también la litiasis en la ecografía abdominopélvica. ¿Cuánto medía el cálculo, Julio? 4 centímetros. Wow, ok. También se le mandó una orden de tomografía axial computerizada sin contraste para observar el riñón y posible litiasis renal. Estos ya vendrían siendo estudios más específicos
vamos a obtener una mejor resolución de la imagen o del cuadro de lo que queremos ver. En el TAC se va a observar varios cálculos, litiasis de mayor tamaño fragmentada, que ocupa la pelvis y grupos caliciales medio e inferior del riñón izquierdo, adoptando una morfología caliciforme incompleta que provoca dilatación del sistema pilocalciliar izquierdo. Y pues aquí lo podemos observar una litiasis tipo fragmentada. Ya después, con estos estudios, va a ser derivado a consultas externas de urología para realizar una litotropsia sobre litiasis radiolúcida izquierda localizada de unos 4 centímetros de diámetro máximo, como máximo. Y pues posteriormente vamos a pasar a lo que viene siendo el tratamiento de este paciente, que va a ser la combinación de una litotripsia extracorpórea por ondas de choque y una quimiólisis. Constituye una opción especialmente como invasiva en los pacientes con cálculos caliciformes úricos parciales o completos. Ya una vez valorado nuestro paciente, se decidió realizar la litotripsia extracorpórea, que ya anteriormente había realizado en el año 2009. Esta es como también la clase pasada mi compañera había mencionado la sonda de doble J, así es su forma. Se planteó un tratamiento combinado con litotropsia extracorpórea y continuar con la canalización de la orina y controles ecográficos de litiasis, previo consentimiento informado y bajo control urográfico del paciente. Se instauró el tratamiento habitual con analgésicos tipo diclofenaco 100 miligramos diario, vía oral, antibiótico como ciprofloxacino y alfa bloqueantes como tamsulosina para favorecer la expulsión de los fragmentos que al ser ya fragmentado la litiasis por la litrotorquicia. Litotripsia, ok. Litotricia, perdón. Posteriormente le vamos a dar un seguimiento a este paciente. A la semana, el paciente va a acude con nosotros, haber expulsado múltiples litiasis de pequeño tamaño y arenillas. Se practicó una ecografía para observar cómo va su evolución de control y apareció que la litiasis renal izquierda había disminuido de tamaño a 2 centímetros. Todavía tenemos ahí 2 centímetros en el riñón y se encontraba alojada en el grupo calicial inferior sin repercusión sobre todo sobre dicho cáliz. Y pues encontrando esto, se continuó con tratamiento alcalinizante de orina, citrato de potasio cada 8 horas, allopurinol, 300 miligramos cada 24 horas, y dieta pobre en purinas, controlando al paciente mediante la ecografía. Y bueno, esto vendría siendo qué alimentos puedo incluir que son bajos en purinas. Las purinas son unos proteínas que a la hora se encuentran en los alimentos, entran como nitratos a nuestro organismo, pero nuestro organismo lo va a convertir en ácido úrico, y nuestro paciente manifestaba niveles altos de ácido úrico y por ende se formó esta litiasis en los riñones. Y pues son los siguientes, pueden ser estos son los alimentos bajos en nitratos, que pues, son huevos, nueces, crema de aguacate, sopa hecha con extracto, caldo de carne, agua, soda, té y cacao, queso y helado bajos en grasa y sin grasa, leche sin grasa o al 1%, pan, pasta, arroz, pastel, pan de maíz, palomitas de maíz. Esto es lo que
se le puede incluir en la dieta o lo que vamos a encontrar a la hora de recetarle a nuestro paciente una dieta baja en nitratos. Son algunos ejemplos de qué es lo que sí puede comer. Y estos son los alimentos que pues debería de evitar, como vendría siendo carnes, algunos tipos de verduras, como ya lo había comentado nuestro maestro, los espárragos, espinacas, coliflor, champiñones, chícharos verdes. En alimentos altos en purinas vamos a encontrar anchoas, sardinas, almejas, mejillones, atún, bacalao, carne de caza silvestre. Unos ejemplos es ganso y pato. Carne de órganos como sesos, corazón, riñón, hígados y mollejas. Salsas elaboradas con carne, extractos de levadura que se consumen en forma de suplemento. Estos son todos los alimentos que el paciente debe evitar en una dieta baja en nitratos, perdón. Bueno, y el alopurinol, este medicamento va a ser usado como tratamiento de la gota, que también patológicamente la gota va a producir altos niveles de ácido úrico en nuestro cuerpo, causando por ciertos medicamentos o por la gota. El alopurinol pertenece a una clase de medicamentos llamados inhibidores de la oxidasa de santina. En su primera revisión de nuestro paciente, refiere haber expulsado un cálculo de 1 centímetro, el cual se va a remitir al laboratorio para un análisis químico y sale 100% positivo a ácido úrico, aunque en la ecografía aún se detectan varias litiasis de 1 centímetro, en su conjunto alojadas en el grupo calicial inferior. Todavía manifiesta, encontramos litiasis en el grupo calicial inferior, en esta zona de aquí. Se realiza una ecografía de control y se aprecia una ectasia grado 2, sin evidencia de litiasis a nivel de los grupos caliciales, sin objetivar la causa, por lo que se va a solicitar un urotac abdominopélico. En el urotac se encontró un estudio previo de 2011. Actualmente se ha desaparecido la litiasis caliciforme que existía en la pelvis y grupos caliciales del riñón izquierdo, pero existe una importante dilatación del sistema bielocalicial y del uréter izquierdo, provocado por una litiasis de más de 1 centímetro en el uréter distal. Aquí ¿qué es lo que nos dice? Ya no se encuentra una litiasis, solamente que se está manifestando una inflamación por la presencia de una litiasis de más de 1 centímetro en la pelvis renal. Bueno, y ante la presencia del dolor y la dilatación renal, se decide la colocación de una nefrostomía renal izquierda y se inicia quimiólisis a través del catéter con bicarbonato de una sexta molar, teniendo que desistir al mismo por cuadro febril tras la instalación y precisando ingreso hospitalario a las 48 horas. Y pues aquí podemos ver cómo vendría siendo una nefrostomía. A la semana de alta se realiza una pielografía descendente a través de la nefrostomía y se objetiva una litiasis radiolúcida en uréter pelviano izquierdo, no obstructiva, que permite el paso de contraste. Y pues aquí lo podemos observar en la imagen, donde el conducto, digamos que tiene una luz menor que a comparación de los uréteres. Pero sí hay paso de contraste hacia los riñones.
Ya por último se continúa con el tratamiento alcalinizante y cerramos la nefrostomía, consiguiendo la expulsión espontánea del cálculo y retirando la nefrostomía en 24 horas siguientes. Y ya esto ya sería todo de mi parte. Ok, Julio, ¿cuál sería tu comentario acerca de este caso? Ajá. Pues el paciente acudió, era una litiasis renal por ácido úrico. Encontramos que en antecedentes patológicos tenía una dislipidemia y pues por ende y por una mala alimentación otra vez volvió a formarse una litiasis renal. Ok, no seas malito. ¿Puedes poner otra vez tu presentación? Sí. Sería motivo de analizar. Está interesante el caso. Eres fans de Cantinflas, ¿verdad? Ajá. Yo también. Bueno, dale. Estamos viendo un caso de un paciente de 54 años, ¿cierto? Adelántale, please. Ok. Sabemos que el paciente ya es su segunda ocasión que lo presenta, ya hay un historial y todo enfocado al ácido úrico. ¿Qué creen que haya pasado con el paciente? ¿O en qué se enfocarían ustedes en base a ese historial? Puesto que volvió a ser el mismo cuadro, ¿no? Que posiblemente ya había consultado y a lo mejor el médico, como vio que estaban ahí las piedras pero no causaban ningún daño, pues decidió pasarlas por alto. Obviamente hizo mal, pero como digo, a lo mejor como no dañan tanto, es mejor no moverlas porque puede hacer un daño peor. Acuérdate que pues tienen que ir desarrollando, eran múltiples y de gran tamaño. En un momento dado pueden ocasionar, obviamente es obstructivo, ¿verdad? Entonces, tarde que temprano el paciente se podía complicar con una hidronefrosis, ¿no? A pesar de que es diabético también, tiene ese antecedente, ¿cierto? ¿Diabético e hipertenso o no? Diabético. Diabético. ¿Cuántos años de evolución? Eso sería bien importante también, ¿verdad? A lo que yo voy es que, vamos a suponer que les toca a ustedes ver este paciente en la segunda ocasión, ¿verdad? ¿Qué hubieran hecho ustedes o en qué falló o en qué se enfocarían para, obviamente, poder hacer un cambio en la causa que generó su problema? Que siempre he tratado de insistir en la historia clínica. Mande, Manuel, es casi la alimentación. La alimentación, ¿cierto? Digo que sus hábitos diarios, toda su forma de, pues, de todo lo que ingiere, incluyendo bebidas, y comida y todo, ¿no? Ya vimos el gran menú que nos enseñó Julio, ¿verdad? Hasta hambre me dio, pero pues ahí debemos de conocer los alimentos, puesto que cuando hacemos una historia clínica y vemos un paciente que tiene hiperuricemia y que obviamente estuvo bajo tratamiento, lo más probable es que volvió a las andadas, no se cuidó, siguió con este tipo de alimentación, a lo mejor ya no tomó el tratamiento, a veces les da preventivo, ¿verdad? Para evitar que vuelva. Entonces, eso es lo que yo quiero que ustedes se enfoquen cuando tengan un paciente que ya viene con ustedes y trae un historial o por primera vez, ¿qué le tenemos que recomendar? Cada vez que sucede esto se puede complicar y ya vieron que del 2009 al 2011 pues pasó un tiempo en el cual sabemos que hay recidiva, hay recaída, las piedras vuelven. Entonces, si es un paciente que ya tiene ese peso específico para hacerlo, pues lo más probable es que hay que estarle dando una
checadita o revisión o monitoreo, ¿no? Porque a veces pues no podemos estar ahí como ángeles de la guarda tras el paciente, pero aquí lo más importante y lo que he querido hacerles ver es la importancia de la educación y concientización para que el paciente, tarde que temprano, a lo mejor no sé cuántos años tiene ya de evolución con su diabetes, sería importante también ver cómo anda la tasa de filtración glomerular, a lo mejor ya trae un daño por ahí de nefropatía y se nos puede complicar. No siempre van a ver un paciente a modo como de libro y que siempre diga, no, pues siempre es exitoso, ¿no? Tratarlo, no, se les puede complicar o puede venir un paciente ya complicado. Entonces, siempre es importante llevar el protocolo adecuado, ¿no? Sobre todo cuando pues ya vimos el cuadro clínico, ¿no? El paciente siempre va a acudir con nosotros porque trae dolor, si no, ni se hubiera dado cuenta que traía las piedras otra vez, como bien lo menciona Carla. Entonces, sí es importante, ¿verdad? Tomar en cuenta todos estos detalles. Todo va en pro del paciente, ¿no? Que esa es la idea. Y nuestro trabajo, pues prácticamente ese es, ¿no? Atender al paciente, resolver su problema y evitar que vuelva su problema, que sería mi comentario final, ¿verdad? ¿Alguien más que quiera aportar algo? ¿O que le haya llamado la atención de este caso clínico? Pues, doctor, en cuestión de su tratamiento, a mi parecer también le faltó antiespasmódico, ¿no? Para que la y pude escuchar mejor los Manuel, ¿estás usando celular? Manuel, Sí, ¿estás usando celular? Porque vale, sí, es que se escucha como eco y a veces como que no se hilan bien las palabras, se te oye medio rara la voz. Quiero pensar que a lo mejor hay un problema ahí con internet o con, no sé si estás ahí con baja señal. ¿Quieres repetir tu comentario, porfa? sí, sí se escucha. Sí, ahora sí. Ok, comentaba, doctor, que probablemente en el tratamiento, pues no se observó, probablemente sí le colocaron antiespasmódico para, pues, relajar lo que es la región pélvica del uréter y después del tratamiento de litotricia, poder, pues, que los cálculos pudieran bajar sin problema. Sí, de hecho, era la segunda vez, ¿verdad?, que tomaban la decisión de realizarle una litotripsia, hasta que, pues después, obviamente acuérdense que siempre la litotripsia tiene sus ventajas y desventajas, pero tiene más ventajas, ¿no? Que de hecho siempre tiene que ir acompañado posterior a la litotripsia la colocación de un catéter doble J, obviamente para que ayude a drenar esas piedras que se pulverizaron, que esa es la palabra. La litotripsia lo que hace es pulverizar, hacer añicos para que puedan bajar las piedras en forma de arenillas. Ahí vimos que iban llevando un control, si medía 4 centímetros, después se hizo 1 centímetro, todavía le faltaba, hasta que tuvieron que tomar la decisión, ¿verdad?, de hacer otro procedimiento, puesto que se dificultaba el proceso, ¿no? Y por ahí veíamos que en una de las consultas también refería a dolor. Entonces, a veces uno piensa que ya está resuelto el problema y nada que ver, ¿verdad? Tenemos que darle un seguimiento, monitorear al paciente y estar siempre bajo contacto, ¿no? Para poder ayudarle más al paciente, ¿no? Que esa es la idea de este tipo de patologías que en un momento dado pueden ir como las novelas con término feliz y otras veces no tanto, ¿verdad? Se pueden complicar y ahí nuestra habilidad para poder en un momento dado detectar algún problema que siempre debemos estar pensando, ¿no? No nomás conformarnos con lo que ya hicimos, sino pensar que todo, cuando demos de alta a un paciente, pues debe estar completamente bien. Todo, ¿no? Muy bien. ¿Alguien más?
Bueno, si no hay más, ya te puedes salir, Julio, de la presentación para que me des chance de poner la mía. No seas malito. Muy bien. Ahí me la anotas, por favor, Carly, ¿sí? Ya lo noté. En la lista negra, digo, en la lista de participantes. Muy bien. ¿Vimos hemoglobinuria o no? Apenas íbamos a empezar ese tema. Porque esto es continuación de lo que estuvimos platicando de la cristaluria. ¿Ya se dieron cuenta de la importancia que es conocer los cristales cuando se presentan en la orina, poderlos identificar? Y bueno, pues aquí el otro tema es cuando aparece hemoglobina en la orina. Eso también nos tiene que llamar la atención. Son parámetros que aparecen cuando se le hace un examen general de orina al paciente. Y bueno, pues aquí obviamente la presencia de hemoglobina nos está diciendo que algo está pasando en los glóbulos rojos. Se está liberando la hemoglobina de ellos, probablemente estén rotos, hay algún problema ahí de lisis en los glóbulos rojos y tenemos que tomar en cuenta esto, ¿no? Dice que suele estar relacionada con alguna condición externa del aparato urinario. Ojo, condición externa, no propiamente del aparato urinario. Y nos dice aquí, por ejemplo, cuando hay una hemólisis de un exceso de glóbulos rojos cuya hemoglobina no puede ser metabolizada por el sistema retículo endotelial. Entonces, obviamente tenemos que enfocarlo a cuestión sistémica y solo con el hecho de hallar hemoglobinuria, ¿cierto? Entonces, ahí a lo mejor necesitamos tener una interconsulta con hematología para que nos ayude a esclarecer qué es lo que está pasando con los glóbulos rojos, pero ya lo pudimos identificar, el hecho de que aparezca hemoglobinuria. Obviamente también es importante porque en las patologías crónico-degenerativas, como es la diabetes y la hipertensión arterial, entre otras, pero son las más frecuentes, tienden debemos de llevar un control de microhemoglobinuria. Esto es bien importante porque la albúmina también en un momento dado puede ser acto de presencia, ¿no? Entonces, partiendo de ahí, pues vamos a ver que la sangre puede aparecer en la orina en forma de células intactas o como drenadas, o hemoglobina libre, perdón. De estas dos maneras pueden aparecer en la orina y obviamente cuando hay hemoglobinuria con algún desorden hemolítico, como la talasemia o la anemia falciforme, estas ocasionan también pérdida de hemoglobina en la orina, o inclusive en quemaduras extensas, o lesiones por aplastamiento, obviamente, o pacientes con una prostatectomía o una coagulación intravascular diseminada. Es importante que lo tomen en cuenta. Esta presentación se las voy a mandar al término de la clase de las 9 a las 10, por ahí, 10:30 se las mando, pero siempre es importante que lo tomen en cuenta, ¿no? Entonces, a lo que yo quiero llegar es que cuando aparezca hemoglobina no lo debemos pasar por alto, algo está pasando en el paciente y qué bueno sería que nuestra detección oportuna ayudase a esclarecer el problema que trae el paciente desde el punto de vista sistémico, ¿no? Ay, miren, ya se terminó. Muy bien. Como todavía no nos mandan a comercial, yo por ahí les había preparado otro tema que es la hematuria. Hemos hablado de hematuria, mas sin embargo no hemos ido a fondo. Pero antes de pasar a ese tema, ¿alguna pregunta? ¿No? No, doctor, todo bien. Bueno. Les voy a ofrecer una disculpa o a pedir que me disculpen porque no acostumbro a tener presentaciones con tanta letra, pero son definiciones y es bien importante y como se lo voy a compartir, pues voy a tratar de poner algunos ejemplos, ¿no?
pero siempre debemos de tomar en cuenta que cuando aparezca sangre en la orina algo está pasando, ¿no? En el riñón y tenemos que buscar, puede ser en el caso de una cistitis simple, puede ser en el caso de cáncer, puede ser en el caso de una litiasis o inclusive hasta de una pielonefritis, etcétera. Pero la hematuria en sí es la manifestación de muchas enfermedades locales del riñón y del tracto urinario, así como también el hallazgo constante de un número significativo de procesos patológicos difusos de origen renal. Entonces, no porque venga en la orina quiere decir que venga del riñón. La mayoría de las veces sí es real, pero también puede venir de un problema sistémico que tenga que pasar por el riñón. Acuérdense que el riñón es un filtro y por ahí manifestar ese problema de sangrado. Entonces, sí es importante que lo tomen en cuenta, ¿ok? De tal manera que la distinción entre una hematuria local y una debida a una enfermedad renal difusa es importante esclarecerla porque hay ciertas características clínicas, ¿verdad? Que nos hacen, obviamente, diferenciarlas. Por ejemplo, nos dice que una hematuria local debe ser lo suficientemente profusa para producir un cambio en la coloración. Quiere decir que debe ser eliminado muchísimos eritrocitos, ¿verdad? Para que cambie la coloración de la orina. Mientras que el examen microscópico revela la presencia de eritrocitos con mínimos cambios morfológicos. Es decir, que no necesariamente tienen que venir destruidos, ¿cierto? Entonces, si yo tengo un paciente que trae 25 eritrocitos por campo y trae una cistitis, pues no me voy a preocupar tanto, pero si viene un paciente que ya, de hecho, hasta cuando me da el frasquito de orina, veo que está con cambio en la coloración, que trae macrohematuria, pues entonces sí me voy a preocupar más, ¿cierto? Pero no por el hecho de que tenga que ser macro, no me debo de preocupar por una micro. Acuérdense que lo normal es de 0 a 2 eritrocitos por campo. Pero siempre hay patologías que se acompañan, como en el ejemplo de la litiasis, casi siempre va de la mano. Entonces, cuando tengan ustedes un paciente que traiga litiasis, pues el motivo de consulta, la mayoría de las veces el factor común es el dolor. En este caso, le hacen el general de orina y van a aparecer, ¿qué? Aparte de los eritrocitos. Julio. ¿Cómo? Sí, adelante. Los cristales, pues empieza, ¿verdad? Ahí el sedimento y te va a decir de oxalato de calcio, ácido úrico, cistina, estrubita, todo lo que hemos visto. Puede agregarse una infección, pero generalmente lo que vamos en busca es del sedimento. Obviamente el pH, la presencia de los cristales, ¿qué tipo de cristales son? Pues ahí viene culpable, en este caso que vimos que presentó Julio, pues venían de ácido úrico, ¿verdad? Pero también hay eritrocitos. Venían que, ¿no te acuerdas, Julio? Como 50, algo así, no me acuerdo. Pero también había hematuria, ¿verdad? Entonces, es importantísimo que lo tomen en cuenta, ¿ok? Bueno. Dice que en cambio la hematuria que comprometa el glomérulo, ojo, casi siempre se acompaña de cilindros hemáticos. Si yo tengo un paciente que me presenta eritrocitos, pero además hay cilindruria hemática o hay cilindros hemáticos, júrenlo que el problema está en el glomérulo, para que lo tomen siempre en cuenta. Y obviamente vamos a notar también que hay presencia de una distorsión en la forma de los eritrocitos, como células crenadas. Aquí la pueden ver, mire, aquí está una, aquí está otra. Se ven como puntiagudas, no se ven redonditas como debe ser. Estas las ve en el microscopio el químico y nos las tiene que reportar. Y si nos reporta que son células crenadas, ¿verdad? Y que además hay eritrocitos, perdón, cilindros hemáticos, el problema es de glomérulo. El paciente trae una glomerulonefritis. ¿Ok? Obviamente, acuérdense que si hay un daño en la membrana glomerular, pues ya se están colando las proteínas, por lo tanto, la proteinura puede acompañar con las hematurias. A veces puede ser
de tan severo el problema, hasta arriba de 3 gramos, ¿verdad?, por decilitro, que ya nos habla de un síndrome nefrótico. ¿Ok? En pocas palabras, siempre tenemos que tomar en cuenta las hematurias, pero en este caso, cuando lleguen a ser con eritrocitos distorsionados, la presencia de proteinuria y cilindros eritrocitarios, quiere decir que el paciente trae un problema a nivel glomerular. En este caso, pues tenemos que enviarlo con nefrología, ¿ok? Ya no se queden con el paciente. Ustedes ya cumplieron su misión, ya detectaron este problema y hay que darle oportunidad al especialista que le dé seguimiento al paciente. Ustedes pueden seguir con él informándose, puesto que le van a enviar a un nefrólogo conocido. A veces uno ya con el tiempo hace equipo con los demás colegas especialistas para tener un contacto del paciente y darle un seguimiento, ¿ok? Entonces, la definición dice que hematuria es la presencia de sangre durante la micción, obviamente macroscópica, y se dice que hay hematuria microscópica cuando se detectan 2 o más eritrocitos por campo en por lo menos 2 exámenes de sedimento urinario. Obviamente lo tenemos que tomar como un signo de alerta, tanto en el paciente como en el médico, ¿verdad? Para que, siempre he insistido, que cuando hay sangrado en orina, algo está pasando en el riñón del paciente, ¿ok? Porque a veces lo pasamos por alto, o a lo mejor el paciente ya es de la tercera edad, ha bajado de peso y nos viene a consultar a lo mejor porque trae un problema ahí de molestias generales y le hacemos exámenes de rutina, le incluimos un general de orina y detectamos que hay hematuria. Obviamente microscópica, y esto lo tenemos que pensar o tomar muy en cuenta de que a lo mejor se trate de un cáncer, ¿no? Hasta que no se demuestre lo contrario, o puede ser una simple cistitis también, ¿verdad? Pero no dejarlo pasar por alto. Ese es mi mensaje que yo quiero darles para que nunca minimicen. Ah, es que trae 5 o 10 eritrocitos, no pasa nada. Pero si el cuadro clínico enfoca para que el paciente pues nos llame la atención, pues vamos a darle seguimiento y a tratar de buscar qué es lo que está pasando probablemente en su riñón, ¿no? Entonces, ahí a lo mejor le hago un ultrasonido o le hago un TAC, etcétera, para ver o ir en busca de alguna patología. Todo bien, doctor. Ya estamos bien, ya estamos completos, Carlis. Ya falta una compañera, creo éramos 25 la sesión pasada, pero ya podemos iniciar. Bueno, muy bien. Entonces, siempre debe ser un signo de alerta, ¿no? La presencia de sangre en orina. Muy bien. Vamos a ver qué más nos trae. Obviamente, aquí viene lo bueno, ¿no? La evaluación diagnóstica y obviamente buscar la causa, lo que está ocasionando la hematuria. Entonces, aquí nos da una recomendación que dice que cuando la hematuria se asocia con dolor lumbar, tisuria, urgencia urinaria y malestar suprapúbico, el origen del sangrado debe investigarse en el tracto urinario inferior. Algo está pasando en la vejiga o en la uretra. Ojo, y cuando la hematuria se detecta al inicio o al final de la micción, que el paciente diga, ay doctor, fíjese que empiezo a orinar y he notado que hay un poquito de sangre ahí, o al final, el compromiso quiere decir que la uretra o la vejiga están comprometidas. Hay ahí un problema, ¿no? Entonces, es importante siempre interrogar al paciente las características de la micción, ¿ok? Eso es bien importante porque nos da la pauta desde el punto de vista clínico que el problema está en las vías urinarias bajas y que el paciente lo más probable es que traiga un problema en vejiga o en uretra. Nos habla también que la hematuria asociada con dolor renal tipo cólico se debe con mucha posibilidad a una nefrolitiasis. De tal manera que en contraste con la hematuria microscópica secundaria enfermedad renal difusa, es habitualmente indolora. Si hay un paciente que presente sangrado y que no manifieste dolor alguno, ¿verdad? El problema prácticamente es renal. Hay un problema a nivel renal que puede ser un cáncer, etcétera, ¿no?
y que solo se pudiera identificar con un examen microscópico, del sedimento urinario. Obviamente, pues eso lo detectamos. Nos llevamos la sorpresa, ¿no? Que le pedimos el examen al paciente y bingo, aparece hematuria ahí, ¿no? Entonces, obviamente le preguntamos, ¿verdad? Las características en el momento de la micción. Entonces, si este es el caso de que esté indoloro, que no haya dolor, y que en el examen de orina, en el sedimento, presente microhematuria, a lo mejor pues ahí tenemos que buscar un poquito más, investigar, ¿no? Porque puede ser un problema de múltiples causas. Vean ustedes aquí el histononón de dónde puede provenir una hematuria. Por eso es que es importante interpretarlas lo más correctamente posible, ¿verdad? Desde el punto de vista clínico. Por eso nos dice que en el curso de una patología urológica ya conocida, la aparición de la hematuria puede ser el inicio de una recidiva, como puede ser cálculos, como puede ser un tumor en la vejiga, etcétera. De tal manera que puede ser una enfermedad hemorrágica. Aquí nos pone como ejemplo la hemofilia, la sobredosis de anticoagulantes, embolia renal, una enfermedad como la glomerulonefritis aguda, a lo mejor después de un traumatismo que no le dio importancia al paciente. Es un tema también muy interesante que vamos a ver porque va a ser motivo de urgencia. Va desde una contusión renal, fractura pélvica, después de un cateterismo vesical, ¿verdad? De un sondeo del paciente o de una cirugía como la prostatectomía. Entonces, como pueden ver, sí hay causas que ocasionen hematuria, entonces esto tenemos que ir pensando. ¿Y cómo lo pensamos? ¿Cómo lo tenemos que resolver? Pues interrogando al paciente, ir en busca de exámenes de laboratorio, apoyándonos, ¿verdad? En este caso, en el caso, por ejemplo, de que descubramos que el paciente está tomando anticoagulantes y eso, pues si lo pasamos por alto, pues nos vamos a alarmar más y vamos a saber que es por una sobredosis de anticoagulantes. A lo mejor ajustando la dosis, con eso queda el paciente, ¿no? Para poder diagnosticar la hematuria aislada, pues bendita sea la historia clínica, es indispensable el interrogatorio minucioso, ¿verdad? Siempre les he hecho hincapié que escarbemos y escudriñemos lo más información que podamos, va a ser de gran beneficio y de gran ayuda para el diagnóstico, ¿no? Igual, pues tenemos que ver los signos que se asocian a la patología. Nos ponen aquí como antecedentes algún traumatismo, cólico renal, etcétera, ¿no? Obviamente, el examen físico es bien importante porque ahí es donde vamos a comprobar lo que obtuvimos en el interrogatorio o el motivo de consulta del paciente, y eso nos hace detectar por ahí alguna masa renal. Por ahí tuvimos un caso de una piedrotototototota, ¿verdad? Alguien de ustedes lo presentó, ¿cierto? Ahorita fue la de 4 centímetros. Pero había otra, creo que fue de los... No, hombre, era casi del tamaño del riñón. Era un pelotón, no. Si quieren, a veces lo descubro y lo vemos para que se den cuenta. Se los voy a pedir a los compañeros. ¿Ok? Entonces, el examen físico es de gran importancia, inclusive el sedimento, pues ya estuvimos viendo, ¿verdad? La importancia de detectar cilindros. Siempre que haya cilindros o presencia de cilindros, algo está aplastando en el glomérulo. Hay un daño a nivel glomerular. ¿Ok? Ir en busca de glóbulos rojos crenados. Ya vimos qué es lo que sucede con este tipo de glóbulos. Y leucocituria y proteinuria. Es importante porque se acompaña de proteinuria, pues ya vimos que el daño es mayor, y leucocituria en caso de que exista algún agregado por ahí infeccioso. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Bueno, dentro de los exámenes de laboratorio dice que el cuadro hemático con recuento y morfología plaquetaria es importante solicitar, ¿verdad? A lo mejor hay un problema en la coagulación del paciente, hay que pedirle creatinina, pruebas de coagulación, tuberculina, anticuerpos antinucleares, pruebas de función hepática y
crioglobulinas. Esto es básico, ¿verdad? Cuando encontremos hematuria para tratar de buscar la causa de origen sistémico o de origen renal. La urografía, pues existe la posibilidad de encontrar o detectar alguna causa, como tumores, ¿verdad? Litiasis, y menos frecuente una tuberculosis o una hidro o una poliquistosis. Entonces, los estudios de gabinete también son de gran apoyo, así como, entre comillas, un simple general de orina, porque es simple por la obtención de la muestra, lo económico que es, pero qué tan valiosa información nos brinda, ¿cierto? Entonces, es importante siempre que ustedes ya en automático soliciten examen general de orina. Sería un pecado gravísimo que no lo hiciesen, ¿ok? La citoscopía, pues nos dice que aquí es importante, sobre todo en pacientes jóvenes, cuando la urografía no muestra nada, pues tenemos que recurrir a en vivo y a todo color, ¿no? Para poder ver qué es lo que está sucediendo ahí en el interior del aparato urinario del paciente. Nos permite la cistoscopía detectar tumores. La ventaja que tiene también es que podamos por ahí darle un pellizquín ahí al tejido y traernos una biopsia, ¿no? Cálculos vesicales, cistitis, cuerpos extraños. También hay un tema interesante que a veces hay cuerpos extraños y pues ¿cómo llegaron ahí? Pues hay pacientes que a veces tienen ciertas patologías mentales que se introducen cuerpos extraños, que muchas veces va con la finalidad de obtener un placer sexual y resulta que acuden con nosotros porque se les pasó la mano, ¿no? O tuvieron algún daño más importante. Y la citoscopía puede ser normal, pero detectar un sangrado en uretra, ¿no? O ureteral, perdón. Entonces, sí es importante otros estudios, tienen sus indicaciones. No hay, pues, como siempre les he dicho, imagínense los estudios de gabinete como si fueran escalones, ¿no? Y tenemos que dar el primer paso, el primer escalón, con lo básico. Si no nos da información, pues nos vamos al siguiente nivel, pero no de lleno, o pedir todos o pedir desde el más arriba, ¿no? Tiene ciertas indicaciones porque alguno no nos va a esclarecer mucho, ¿ok? Este cuadro se los comparto para que lo tengan ahí. Ya aquí viene resumido la clasificación de las hematurias, donde puede haber un compromiso local y ustedes lo puedan, en base a ello, por ejemplo, ya vimos el ejercicio, vamos a suponer que es un paciente que acaba de jugar fútbol o que acaba de correr 5 kilómetros y obviamente le hacemos un general de orina y le incluimos el antidoping y en el general de orina muestra que exista hematuria, pues le vamos a echar la culpa al ejercicio, ¿no? Al menos que hubiera alguna sintomatología, entonces sí pensaríamos en algo patológico y tendríamos que hacerle un general de orina, pero en reposo, para ver si hay presencia de la sangre, ¿no? Entonces son ejemplos importantes para que ustedes lo tomen en cuenta y no se les olvide. Miren, sigue la mata dando. Está bien interesante este cuadro que les va a ayudar bastante. Y ya por último, pues tenemos la arteriografía. En caso cuando haya por ahí alguna fuga, algún soplo que tuvimos la sospecha y pusimos el estetoscopio a nivel renal, en la fosa renal, y descubrimos por ahí un soplo, pues nos hizo llegar a la arteriografía y podemos descubrir por ahí algún problema como angiomas, por ejemplo, aneurismas, inclusive un infarto renal, ¿no? Y el eco renal, pues facilita la confirmación del tamaño de los riñones, eso es bien importante porque nos da la situación anatómica, nos ayuda, si hay presencia de hidronefrosis, también nos los dice la ecografía, y obviamente, pues cálculos, ¿no? Entonces, ahí tienen ustedes la famosa hematuria que tanto hemos hablado, ahora ya lo vimos un poquito más a fondo, para que vean que no nomás es, trae glóbulos rojos y ya no, algo está pasando, ¿no? ¿Qué sería el mensaje final que yo quiero dejarles para que no lo pasen por alto, ¿no? Y aquí, pues ya nos está diciendo que la mayoría de las veces una buena historia clínica, un sedimento urinario, una urografía intravenosa, eventualmente, ocasionalmente la citoscopía permite establecer el diagnóstico en un 85%. Yo me quedaría con eso como un mensaje final para que lo tomaran en cuenta
dentro de lo básico para poder encontrar alguna hematuria en el paciente, ¿no? Tratamiento, pues ahí también lo van a ver ustedes, pues todo depende del origen o la causa, ¿ok? Aquí nos dice que la hematuria masiva se trata en el servicio de urgencias, obviamente, entonces no podemos mandarlo a casa, ¿no? Ni tratarlo al paciente de forma ambulatoria. Y obviamente cuando es masiva, pues hay una tendencia a formación de coágulos, ¿no? Que a veces a lo mejor por ahí se presenta en la orina cuando el paciente nos da la muestra. Y en estos casos, pues debe instalarse una sonda vesical, ¿verdad? Bien, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario al respecto. Parece que todo está claro. Son cosas de definición. Ahí los dejo para que los estudie y lo tengan. Ya pasamos lista, ¿verdad, Carlita? Ya, doctor. Bueno, pues ya están inquietos los del B, como siempre. Ya están pidiendo entrada. Pero siempre es un gusto saludarles. Espero que haya sido de provecho. Y nos vemos mañana con el favor de Dios. Cuídense mucho y que Dios me los bendiga. ¿Sale? Mañana, doc. Bye. Nos vemos, Doc. Bonito día. Nos Hasta vemos. luego. Dios les bendiga. Cuídense igual.